Te necesito ya, bendito Salvador. Me infunde dulce paz tu tierna voz de amor. Te necesito, Cristo. Sí, te necesito. Con mi corazón contrito, yo acudo a ti. Te necesito ya, tú no me dejarás, yo siempre venceré, porque conmigo estás. Te necesito, Cristo. Sí, te necesito. Con mi corazón contrito, yo acudo a ti. Yo acudo a ti, solo a ti, Jesús. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Primera de Juan, el capítulo 5, versos 4 y 5. Bienvenidos a su programa Fe Victoriosa con su pastor Ricardo y evangelista Ricardo Escobedo. Es un gozo y un placer una vez más poder llegar a su hogar, poder llegar donde usted está sintonizando y viendo este programa. Algunos quizás estén viendo este programa en un hospital. Yo sé que muchos están escuchando y viendo este programa en las prisiones aquí en los Estados Unidos porque recibimos cartas y queremos agradecer a cada uno de ustedes que nos han escrito. Diana y yo los amamos y estamos orando y leemos todas sus cartas y estamos dándole gracias a Dios, que Dios está haciendo cosas maravillosas en su vida. Queremos agradecer al Señor por todos los socios victoriosos, los filipenses, que están enviando sus donaciones, sus ofrendas para que este programa siga adelante y siga saliendo en otros lugares también. Gracias, hermanos. Ustedes son una gran... Yo sé que Dios está bendiciendo de una manera grande sus vidas también. Diana y yo oramos continuamente por ustedes. Y yo sé que ustedes están recibiendo también una carta mensual que mando a todos los filipenses, a todos los socios victoriosos. Bueno, vamos a continuar en este tema que hemos estado desarrollando, comprados por precio. Comprados por precio. Y vamos una vez más a nuestra escritura fundamental,
Primera de Corintios, el capítulo 6 y el versículo 15 en adelante. Vamos a leer y vamos a continuar en este tema glorioso, comprados por precio. Dice así la palabra de Dios en 1 Corintios 6:15. Dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues yo los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. De acuerdo a la ley espiritual, de acuerdo a la palabra de Dios, desde el libro de Génesis, en el capítulo 2, cuando Dios estableció el matrimonio, y fue Dios el que estableció el matrimonio. La idea del matrimonio no fue del hombre, no fue de Adán, la idea fue de Dios. Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo. Y Él dijo, le haré una ayuda idónea, ¿verdad? Entonces Dios, ya sabemos que Dios causó que Adán, en un sueño muy profundo, y de su lado, Dios tomó una parte, muchos dicen que fue una costilla, y que de la costilla hizo a Eva, le formó su esposa. Y cuando Adán despertó, ahí estaba su esposa. Dios se la trajo, Dios se la hizo, sacándole de su cuerpo, ¿verdad? Y Dios formando esa hermosa mujer, esa esposa. Y luego dice la palabra de Dios, ahí en Génesis el capítulo 2, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirán, ¿verdad? Se unirá con, y dice, y los dos serán una sola carne. Ahí es donde toma Pablo este dicho que está escrito, y serán una sola carne. ¿Cuándo son una sola carne? Siempre que la Biblia menciona que los dos serán una sola carne, siempre está refiriéndose cuando el hombre y la mujer en el acto matrimonial tienen relaciones sexuales. En ese momento, los dos son una sola carne. Y de esa manera, Dios estableció para que un nuevo espíritu, para que nueva vida viniese a este mundo. De esa es la manera como se conciben los hijos. Cuando el hombre y la mujer, esposo y esposa, se unen, dice la palabra que son una sola carne. Pero Pablo está hablando ahora, ¿verdad?, a los corintios y también del Espíritu Santo, hablando a la iglesia, al cuerpo de Cristo Jesús hoy en día, porque la palabra de Dios es eterna. Escuche bien, la palabra de Dios es eterna. Lo que quiero decir que la palabra es eterna es que Dios no va a cambiar algo que Él dijo por los tiempos que están cambiando. No, los tiempos cambian, las personas cambian, pero Dios no cambia. Él es el mismo, ayer, hoy y por todos los siglos, dice Hebreos 13:8, hablando de Jesucristo. Pero acuérdese que Jesucristo es la imagen misma de su sustancia, la imagen misma de Dios. Entonces, si Jesucristo no cambia, Dios tampoco cambia. El Espíritu Santo no cambia. Y si Dios y el Espíritu Santo y Jesús no cambia, su palabra no cambia. Por eso Dios dice en su palabra, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Entonces, le estoy hablando, ¿verdad?, de cuando Pablo les está hablando a los corintios, corrigiendo a los corintios concerniente, en este caso, ¿verdad?, personas que estaban pensando de que no era pecado, no estaban haciendo mal, ¿verdad?, teniendo relaciones sexuales con una ramera. Pero aquí el apóstol Pablo está corrigiendo a la iglesia. El Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, nos está dando instrucciones. Y él está diciendo que cuando el hombre, cuando el cristiano, cuando el creyente, porque el creyente es miembro del cuerpo de Cristo Jesús. Por eso él dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Entonces tomaré yo, pues, quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. Ahora él está hablando, ¿verdad?, de un cristiano, un creyente, ¿verdad?, teniendo relaciones sexuales con una ramera, con una mujer. Luego dice, ¿no sabéis que el que se une, ¿verdad?, el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero note lo que dice el Espíritu Santo en el versículo 17. Pero el que se une al Señor,
al que se une al Señor, un espíritu es con Él. El que se une al Señor. Si tú has nacido de nuevo, así como yo he nacido de nuevo, hablar del Espíritu Santo cuando tú aceptaste a Cristo Jesús, en ese momento tú te uniste a Cristo, al Espíritu de Cristo, y Cristo se unió contigo. Así como este canto estaba diciendo, te necesito, tú nunca me dejarás. Pues Él no nos va a dejar porque Él está dentro de nosotros. Él no solamente está con nosotros, pero está en nosotros, porque somos un espíritu con Él. Ahora, Pablo está diciendo, ¿verdad?, de que aquel que se une a ramera es un cuerpo con esa ramera. Y lo que está haciendo está uniendo los miembros de Cristo con una ramera. Y Pablo dice, de ningún modo eso debe de hacer, debe de pasar. Y luego dice el versículo 18, da este consejo, y todavía es un buen consejo. Dice, huid. Esa palabra huid es corre de la fornicación. No corre a la fornicación, no, corre de la fornicación. Esa palabra fornicación viene de la palabra griega porno, donde viene la palabra pornografía. Todo lo que tiene que ver con pornografía es fornicación, es pecado. Cuando personas ven a mujeres desnudas, es pecado, eso no es agradable delante de Dios y está afectando su espíritu. Y dice la palabra que el creyente debe de huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica. ¿Qué es fornicación? ¿Qué es fornicación? Fornicación es cuando una persona no casada se une en una relación sexual con otra persona que no está casada. Esas dos personas están conviviendo o están teniendo relaciones sexuales como esposo y esposa, pero no están casados. No están casados. La Biblia llama eso fornicación. Y la palabra de Dios dice que es pecado. Es pecado. Tú si has sido salvo, si has nacido de nuevo, tú debes de casarte si estás viviendo con una persona como si fuera tu esposa, porque estás pecando delante de Dios. Tú debes de casarte o sepárate de esa mujer, de esa persona. Yo sé que estoy diciendo cosas muy difíciles, pero si tú quieres ser prosperado, si tú quieres agradar a Dios, tú vas a tener que cumplir la palabra. La Biblia dice que tú debes de huir de la fornicación, no huir a la fornicación, debes de huir de la fornicación. Y luego dice, versículo 19, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo, escucha bien, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios. Dios nos dio su Santo Espíritu, el Espíritu Santo. Pablo dice que nosotros ya no somos de nosotros mismos. No, dice así, o ignoréis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Wow, escucha bien. Del momento que tú te entregaste a Cristo Jesús, aún antes de que tú te entregaras a Cristo Jesús, tú a cierto punto ya pertenecías a Dios. Tú ya pertenecías a Cristo, aunque todavía no lo habías aceptado, aunque todavía no habías nacido de nuevo, pero tú ya pertenecías, por derecho legal. Y ahorita voy a explicar por qué estoy mencionando eso. Yo voy a decir esto porque la Biblia lo enseña. Cristo Jesús murió en la cruz por todos los hombres y las mujeres, por supuesto. Cuando hablamos de hombres, estamos hablando de la humanidad. Cristo Jesús, cuando Dios envió a su Hijo, dice, de tal manera amó Dios al mundo entero, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, todo el mundo entero ya tiene la oportunidad de recibir vida eterna. No la han recibido todavía porque no han creído en Él.
pero el precio ya fue pagado para su redención. Ahorita vamos a ver eso, vamos a seguir adelante. Dice el versículo 20, porque habéis sido comprados por precio, es donde tomamos el tema de estos mensajes, comprados por precio. Porque habéis sido comprados por precio. Y luego dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales, tu cuerpo y tu espíritu, los cuales son de Dios. ¿Por qué dice Pablo que nuestro cuerpo y nuestro espíritu son de Dios? Porque de acuerdo a la palabra de Dios, que vamos a estar viendo otros versículos, Dios pagó un precio por ti. Tú fuiste comprado por Dios con un precio enorme, un precio grande. Vamos a ver otras escrituras y vamos a seguir progresando en esto porque yo sé que cuando tú escuchas el precio que Él pagó para que tú fueses libre, para que tú pudieses tener vida eterna, para que tú y yo pudiésemos pertenecer a la familia de Dios y tener a Dios en nuestros corazones. Y también cuando pasemos esta vida a la otra, para poder nosotros vivir eternamente con Él. El precio fue grande, el precio fue enorme. Vamos ahora al capítulo 7 de ese mismo libro, Primera de Corintios, capítulo 7, y vamos a leer el versículo 23. Capítulo 7, versículo 23. Dice el apóstol Pablo, dice, por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Fíjese qué bonito, dice, por precio fuisteis comprados. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. No seas un esclavo de los hombres. Vamos ahora a Gálatas 3:13. Vamos a la epístola de San Pablo a los Gálatas, el capítulo 3 y el versículo 13. Gálatas 3:13. Fíjese lo que dice. Dice, Cristo nos redimió. Ahora, esa palabra redimir también significa comprar, significa restaurar, perdón, significa restaurar, comprar, salvar, redimir, es lo que significa. Redimir es regresar al estado original. Cuando tú, esa palabra redimir, que viene de la palabra también rescate, rescatar, cuando tú pagas por un precio y tú debes algo, pero cuando pagas tú por completo, entonces tú lo redimes, está redimido, tú lo compras, ahora es tuyo, no pertenecía a ti mientras que no estaba redimido, pero cuando tú lo redimes, ahora pertenece a ti. Y ahora dice que Cristo, el Hijo de Dios, nos compró. Él nos redimió. Y luego nos dice de qué nos redimió. Dice, nos redimió de la maldición de la ley. La maldición de la ley es todo lo que vino por resultado del pecado. El pecado adánico. Cuando Adán pecó, la maldición entró a este mundo por causa del pecado. Y parte de la maldición es muerte espiritual. Es lo primero que vino. La muerte espiritual. Es una maldición. La muerte. ¿Qué es muerte espiritual? ¿Quiere entender que el espíritu del hombre no está vivo? No. Sí está vivo, pero está vivo separado de Dios. El espíritu del hombre se separó de Dios. Cuando Adán pecó, el pecado vino y trajo muerte espiritual. Lo separó de Dios. Dios ya no está dentro del hombre y el hombre ya no está dentro de Dios. Ahora Dios está afuera del hombre y el hombre está afuera de Dios. Pero cuando el hombre se separó de Dios, el hombre se unió al enemigo de Dios. El hombre se unió a Satanás y se hizo un siervo de Satanás, un esclavo de Satanás, vino a ser bajo el poder y el dominio y el señorío de Satanás, el diablo, Lucifer, el ángel caído. Él fue el que vino y podemos decir que robó al hombre. Vino y tomó al hombre y a la humanidad.
toda la humanidad está secuestrada por Satanás a través del pecado. El pecado es lo que le da al diablo el derecho para mantener a la gente atada, para mantener a la gente esclavizada con la muerte espiritual. Porque acuérdese que la Biblia, Dios mismo es un Dios justo. Y Dios dijo en Romanos capítulo 6 y el versículo 23, porque la paga del pecado es muerte. La muerte vino por causa del pecado. Pero la segunda parte dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna por medio de Cristo Jesús. La dádiva de Dios es vida eterna. Ahora, entonces vemos aquí en Gálatas que dice que Cristo nos rescató. Él nos redimió. Esa es otra palabra que significa también lo mismo. Él nos compró. ¿De qué? De la maldición de la ley. La maldición de la ley era muerte espiritual número 1, y por causa de la muerte espiritual vino también las enfermedades. Las enfermedades eran parte de la maldición de la ley. Usted lo puede encontrar ahí en Deuteronomio capítulo 28 y el versículo 15, donde dice, déjame leérsela para que usted pueda ver que lo que le estoy diciendo, concerniente a la maldición de la ley, está en la palabra, es escritural. Así usted va a apreciar mucho más, ¿verdad?, de qué lo ha comprado Cristo, qué es el precio que Él pagó para que usted fuese redimido de la maldición de la ley. En Deuteronomio, el capítulo 28, el versículo, escuche bien, el versículo 15 de Deuteronomio dice, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo, maldita tu canasta y tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños. Entonces sigue mencionando las maldiciones que vienen por desobedecer a Dios, por no obedecer los mandamientos. Ahora, es muy importante que usted me escuche, por favor. Es importante que las maldiciones no vinieron cuando Dios le dio a Moisés estos mandamientos. La maldición ya existía. Las enfermedades ya existían antes de Moisés. Ya existía la pobreza, ya existía la miseria, ya existía el dolor, ya existía todas las maldiciones, todas las cosas malas. ¿Por qué? Porque el hombre había traicionado a Dios. Y cuando se separó de Dios, se unió a Satanás. Satanás se hizo, por razón de que le quitó al hombre ese poder, esa autoridad, esa posición que Adán tenía delante de Dios, de reinar y gobernar las obras de sus manos. Entonces vemos de que Dios le dio al hombre el dominio de la tierra, el señorío de todas sus obras. Pero cuando él traicionó a Dios, entonces ese poder que Dios le había dado al hombre, Génesis 1:28, dice, les bendijo Dios. Entonces ese poder fue transferido, o Satanás se hizo dueño de ese poder. El diablo no tiene poder. El único poder que el diablo tiene es el poder que le quitó al hombre, que le robó a Adán. Ese es el poder que él está usando ahorita. Pero tengo buenas nuevas, porque Cristo Jesús vino y venció al enemigo y nos ha redimido de todas las maldiciones, de la pobreza, de la escasez, primero de la muerte espiritual, luego de las enfermedades y de la pobreza, porque esa es parte de la maldición, y Cristo nos redimió, no de parte, pero de toda la maldición de la ley. Ahora, tú que me estás escuchando, tú puedes también en estos momentos, dice que Él nos redimió de la maldición de la ley, y luego nos dice, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito el que es colgado en un madero. Gálatas 3:13. Él llevó toda la maldición, Él llevó nuestros pecados, Él llevó y sufrió nuestras enfermedades, Él se hizo pobre siendo rico. ¿Para qué? Para que tú recibieses la bendición de Abraham, para que tú seas bendecido de parte de Dios. Ahora, ¿por qué no tomas ventaja ahorita? ¿Por qué no abres tu corazón a Jesús y entrégate a Él, para que Él pueda ser tu Señor? Haz esta oración conmigo ahí donde estás, todos juntos, ahí donde estás, ahí, ora conmigo, no tengas pena, audiblemente,
Di estas palabras: Dios, en este día, creo que Cristo Jesús es tu Hijo. Él murió en la cruz por mis pecados. Al tercer día, resucitó de los muertos para dar mi vida eterna. Y en este día de hoy, voluntariamente, yo lo confieso como el Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Padre, porque hoy he nacido de nuevo. Soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Si tú hiciste esa oración con todo tu corazón, hoy tú has sido redimido, has sido comprado, aunque el precio había sido pagado, pero tú hoy lo has aceptado. Ahora tú perteneces al cuerpo de Cristo, a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Y Cristo Jesús viene pronto por su iglesia. Y qué bueno que ahora tú estás en el cuerpo de Cristo Jesús. Te felicito. Llama a ese número que aparece en tu pantalla. Dinos que tú hiciste esa oración y podemos mandarte más información. Hasta la próxima vez. Se despide de ustedes, Pastor Ricardo Escobedo. Bendecidos.